profesor, a mi grupo le correspondió la teoría del caso, somos el grupo número 9. Mis compañeras son María Virginia Butrón como fiscal, María José Suárez Guerrero como juez, Valentina Hernández Sandoval como Ministerio Público. Nuestra presentación se va a dividir en tres partes. Primero, la teoría del caso, ¿qué es? Segundo, explicamos la teoría del caso de nuestro grupo. Y tercero, el caso. Mi nombre es María Angélica Bachistero Sanabria y soy la defensora de Armando Mendoza. La teoría del caso es un producto de trabajo de todo abogado. Es el concepto básico alrededor del cual gira todo lo demás. Una buena teoría del caso es el verdadero corazón de la actividad litigante, toda vez que ésta está destinada a proveer un punto de vista cómodo y confortable desde el cual el tribunal puede mirar toda evidencia y la actividad probatoria. El señor Armando Mendoza atentó contra el bien jurídico del patrimonio como sujeto calificado porque tenía conocimiento de su actuar. El señor Armando Mendoza infraccionó los artículos 250 literal B de nuestro Código Penal y el conocer su actuar el artículo 21 de este mismo código. Hubo una clara infracción al deber por parte del señor Armando Mendoza al maquillar los informes y no permitir que los socios fiscalizaran su actuar. Asimismo, hubo una deslealtad al suministrar información confidencial a la empresa unipersonal de Terramón, empresa que se creó con activos por parte del señor Mendoza, la cual pertenece según registros de Cámara de Comercio a la secretaria presidencia Beatriz Pinzón. Esta pérdida patrimonial de la empresa es mayor a los 16.000 millones de pesos, siendo una suma mayor a 100 salarios mínimos legales vigentes, por lo que la Fiscalía considera que el señor Armando Mendoza cometió el delito de resultado doloso con ingrediente subjetivo, con elemento normativo y con circunstancias modales contra el patrimonio económico de Ecomor. Es claro que al señor Mendoza se le debe imputar por el delito de administración desleal, ya que no protegió la integridad de la sociedad y el riesgo tomado fue desproporcional. No tomó en cuenta la junta directiva y maquilló balances, poniendo en grave peligro el patrimonio de la empresa. Por los graves daños causados a la sociedad, se le debe tener en cuenta las circunstancias de agravación contempladas en el artículo 267 numeral 1 y sin lugar a atenuación punitiva. Constatada la asistencia de los intervinientes, se declara legalmente instalado este acto y se procede la palabra a la defensa para que haga su presente teoría del caso. Gracias, su señoría. La defensa aspira a probarle a usted que cualquier duda razonable para la preclusión de mi cliente expuesta por la Fiscalía no tiene lugar. Y yo voy a proceder a explicar los hechos. Primero, yo considero que los antecedentes explicados por la Fiscalía no dan lugar para que se dé una denuncia penal. Sin embargo, sí puede darse una demanda por responsabilidad civil como administrador, pero no una penal como viene a explicarlo la Fiscalía. Ahora bien, en el caso en específico, podemos hablar de un buen hombre de negocios como el mi cliente, el señor Armando Mendoza, un hombre que se caracteriza por ser leal, noble, comprometido y responsable. Características que lo hicieron llegar al puesto en el que él ocupa. Y como eso tenemos el aval de lo sucedido anteriormente. Él fue elegido por votación de sus demás asociados, quienes lo eligieron por ser la mejor opción, habiendo otros candidatos postulados e idóneos para este puesto. El señor Armando Mendoza tiene una característica fundamental, y es que él, antes de ocupar el cargo en la presidencia, fue la mano derecha del expresidente de Comoda, el señor Roberto Mendoza, su padre, quien vendrá a dar cuenta sobre todo lo dicho anteriormente. Asimismo, vendrá el señor Mario Calderón a explicar que todos los inversionistas... La juez objeta la teoría del caso del defensor, está incorporando evidencia. Al lugar de la objeción, por favor, señora defensora, elimine eso de su teoría del caso. Procedo a continuar con mi teoría del caso. Como lo decía anteriormente, mi cliente, el señor Armando Mendoza, es un buen hombre de negocios. Y esto queda clarísimo. Ahora, el proceder, el actuar de mi cliente como presidente de la empresa Comoda siempre fue en pro de esta misma, para salvarlo de los acreedores y de los bancos. Mi cliente siempre veló con eficiencia sobre funciones encargadas a su cargo. Asimismo, mi cliente, el señor Armando Mendoza, demostró que siempre veló por el objeto social de la misma, funciones y características que son de su puesto. Ahora bien, el error fue un error en el resultado. Como todos sabemos, los negocios y las empresas tienen riesgos.
Él hizo lo mejor, lo que creía que estaba en sus manos y que era lo mejor para la empresa y para ayudar a que crezca el patrimonio de los asociados, pero no le dio resultado. Pero el resultado no quiere decir que él haya actuado de forma dolosa y haya sido de mala fe. Y como no hay mala fe y no fue dolosa, se debe tener en cuenta en el caso y buscar que mi cliente no sea sentenciado por un delito que claramente no cometió. Ok, ¿la Fiscalía tiene algún interés en presentar el caso? Sí, su señoría. La Fiscalía presume que el señor Armando Mendoza quebrantó sus deberes como presidente y administrador de la empresa Ecomoda al no tener en cuenta su objeto social. También se presume que actuó de mala fe al maquillar balances generales y ocultar o omitir información a la junta directiva, como la calidad de las telas, su proveniencia ilegal y aparte de eso la gran pérdida millonaria que se obtuvo en las telas de contrabando confiscadas en Panamá. En cuanto a esto, no se puede alegar que el señor Armando tuvo buenas intenciones con la empresa y muchísimo menos con sus socios. Pues sí, él quería aumentar el patrimonio de sus socios, pero eso no quiere decir, o sea, solo se quedó en el querer, nunca lo llegó a materializar y por ende no se puede alegar las buenas intenciones que el señor Armando tuvo como la defensa alega, pues esto lo tuvo como consecuencia unas pérdidas muy monumentales. El señor Mendoza, antes de tener como objeto principal su patrimonio, el de sus socios, tenía que partir desde la legalidad y actuar de muy buena fe, partiendo de sus respectivos valores que como buen hombre de negocio que la defensa alega. Por lo dicho anteriormente, la Fiscalía considera que el señor Armando Mendoza debe asumir las consecuencias de sus actos bajo los cargos mencionados en la denuncia. El artículo 157 del Código de Comercio como sanciones por falsedades y en los balances junto a los otros delitos de administración desleal, mencionando el artículo 250b del Código Penal, ya que abusó de sus funciones utilizando a un tercero, ocasionándole perjuicios económicos a la compañía y a sus socios. Ocultó información y la situación en la que estaba la empresa a la junta directiva. También por los graves daños causados en la sociedad se le debe tener en cuenta las circunstancias de agravación contempladas en el artículo 267 del Código Penal en su numeral 1 y sin lugar a atenuación punitiva. Ahora bien, ¿el Ministerio Público desea proceder? Sí, su señoría, el Ministerio Público desea controvertir la defensa. El Ministerio Público pone de presente que los alegatos de la defensa carecen de fundamento, toda vez que se ha demostrado que el señor Armando Mendoza, en su condición o calidad de presidente, atentó contra el bien jurídico o del patrimonio económico de los asociados de la empresa económica, al maquillar los informes y no permitir que los socios fiscalizaran esta información. Además de esto, suministró información confidencial a la empresa unipersonal de Terramoda. Aunque la defensa manifiesta la buena fe por parte del señor Armando Mendoza, él nunca tuvo la aprobación de la junta directiva para tomar este tipo de decisiones. En cuanto a la configuración de la causal del literal B del artículo 250 y del artículo 21 del Código Penal colombiano, y de acuerdo a las pruebas allegadas al proceso, se considera que a Armando Mendoza se le debe imputar el delito de abuso de confianza calificado con un actuar doloso y administración desleal, ya que también se comprueba que el señor Armando Mendoza tenía activos en la empresa unipersonal de Terramoda, donde facilitó información confidencial. Al delito imputado al señor Armando Mendoza también se le configura el agravante contemplado en el artículo 267 del numeral 1, pues la pérdida patrimonial fue mayor a los 100 salarios mínimos legales vigentes. Es por eso que se solicita que se confirme la postura y los alegatos de la Fiscalía para imputar los cargos al señor Armando Mendoza. ¡Caso cerrado! Bueno, ay, pues, pucha, que se me olvidó el nombre. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadre, que parezco un dinosaurio. Y mi boca es un museo. Inversionista. Ay, pero Los hombres están y por ende la línea perdí, se me pica quedé. si ven o si fui.